hacedores de todo lo que aprendemos aquí y que esto se haga una parte de nuestra vida, Señor. Van a comprender muchas cosas, gracias, Señor. Van a comprender muchas cosas. Yo sé que muchos de ustedes han oído estas escrituras muchas veces, pero hoy se les va a aclarar todo. Hoy va a ser la parte 1 nada más porque no me va a dar el chance de dárselas completas. Van juntas, pero lo básico es lo primero. Vamos a poner el fundamento primero para después traerle con lo que se va a enganchar y ustedes van a ver esto claramente. Y yo les aseguro que si ustedes aprenden a hacer esto, van a cambiar sus vidas. Amén. No importa de dónde vienes, no importa la educación que tengas, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa si eres inteligente, si tal vez no eres muy brillante, no importa nada de eso. Tú vas a lograr cosas grandes. Amén. Si tú sabes aplicar estos principios. Amén. Porque el reino de Dios no hace acepción de personas. Amén. No hace acepción de personas y tú vas a llegar a donde tú quieras llegar, depende de ti misma. Amén. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios está constantemente haciendo petición. ¿Es o no es? Amén. Nosotros vemos que todos los jueves en los cultos, cuando se hace un llamado de oración, es una horda de gente la que pasa adelante. Y vemos que son a veces las mismas personas que pasan constantemente al frente. Las mismas peticiones. Es una cosa que decimos, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios esté en el estado en que está? Oran muchísimo. Hay un culto de una vigilia, vienen todos a la vigilia. Hay oración de no sé qué, llegan todos a la oración. Es una cosa que ahí están constantemente. Viene un predicador y hay que ir donde el predicador para que el predicador me ponga la mano y ore por mí. Y vemos que no hay resultado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Y ustedes van a aprender. Este grupo, yo se los he dicho, este es un grupo muy especial. Aquí no venimos a la laleán, ni andamos en la lalán. Aquí venimos a aprender y a practicar la palabra. Aquí se están levantando guerreros espirituales que ustedes no tienen ni idea para lo que los está preparando el Señor. Dice, ¿qué dirías si Dios te dijera? Aquí todos hemos hecho peticiones. ¿Qué dirías si Dios te dijera a ti? Me pides, pero yo ya te lo di todo. Yo ya te lo di todo. Y entonces, ¿por qué no lo tienes? Cuando Pablo oraba, nosotros tenemos que aprender de la palabra. Ustedes no van a ver en ningún momento en la palabra de Dios, Señor, dame un carro nuevo. Señor, dame un trabajo nuevo. Señor, necesito que me ayudes y me mandes un marido. Señor, ¿es o no es? ¿Ustedes lo encuentran esto aquí? Señor, el dinero de la renta. Nada, ustedes no van a ver nada de eso. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra y no a las religiosidades y a las ideas que hemos aprendido como tradición? Oraciones vacías, oraciones que el Señor se queda así como, yo no sé qué hacer con ellos. Mi palabra ya dice claramente que yo les entregué todo, lo tienen todo, que toda bendición ha sido dada. Entonces, ¿por qué era que Pablo no oraba como ora la iglesia de hoy? Ustedes ya se han puesto a examinar las oraciones ungidas que están en la palabra, las oraciones de Pablo. ¿Alguna vez se han puesto a leerlas todas? No van a ver en ninguna de ellas que le dice, dame un carro nuevo.
Bueno, en aquellos tiempos será un burrito o un caballo, qué sé yo. O dame más comodidad porque estoy muy incómoda en esto, estoy pasando mucho frío, estoy pasando mucho... Jamás tú le vas a oír a Pablo decir, quítame todo, ¿cómo se llama? Todos estos sufrimientos. Jamás habló de eso él. Efesios 1:17. Mira las oraciones de Pablo y por lo que él pedía. Porque nosotros tenemos que aprender a hacer las oraciones como él las hace, porque vamos a pedir lo que es importante, lo que es básico. Por eso les digo, vamos a poner un fundamento para después aprender cómo el reino de Dios se haga realidad en nosotros. A cada rato ustedes han oído oraciones que dicen que venga tu reino, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Señor, que venga tu reino a nosotros. Lo han pedido, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué es que no lo vemos? Dice 1:17. Siempre ruego al Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto es Pablo hablando, el Padre de gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y revelación, de comprensión de misterios y secretos en el profundo e íntimo conocimiento de Él, para que los ojos de su corazón sean iluminados, para que puedan conocer y comprender la esperanza a la que os ha llamado, cuán rica es su gloriosa herencia en los santos, que somos nosotros, sus apartados, y para que puedan conocer y comprender cuál es la, oye esto, inmensurable, ilimitada y sobreabundante grandeza de su poder en y para nosotros. Entonces, si el poder de Dios, que es inmesurable, no lo puedes medir, que es, wow, que aquí dice que es ilimitado, no hay límite para el poder de Dios. Dice, la sobreabundante grandeza de ese poder en y para nosotros. ¿Cómo es que cuando nosotros ponemos la mano en alguien, la gente no se está sanando? ¿Cómo es que cuando nosotros hablamos y le decimos a ese demonio que salga de la persona, no sale? Porque no estamos ejerciendo lo que está dentro de nosotros. Por eso Pablo le pedía, Señor, muéstranos lo que está dentro de nosotros, ese poder tan grande que está dentro de nosotros, para poder nosotros fluir en él. Cuando tú sabes que tienes algo, estás convencido de algo, tú no tienes que pedirle permiso a nadie. Si Dios ya te lo dio, lo usas nada más. Tomas propiedad de ello. Pero todos nosotros ni nos imaginamos. ¿Cuántos aquí creen que si le ponen la mano a un leproso o a una persona cancerosa, esa persona se va a sanar por el poder que está saliendo de adentro de ti? Sean honestos conmigo. ¿De verdad lo creen? Sí, claro. Lo creen porque lo dice la palabra. Claro. Pero ¿de verdad esperan el resultado cuando lo están haciendo? Sí. Muchos no. Con mucha fe. Muchos lo hacen como un acto religioso y no vemos ningún resultado. Por eso les pueden poner las manos arriba hasta que se les caiga el pelo. Lo unen con aceite hasta que parecen un pescadito que está y no pasa nada. Ok, vamos a seguir acá entonces, dice, para que puedan conocer y comprender cuál es la inmensurable, ilimitada y sobreabundante grandeza de su poder en y para nosotros los que creemos, como se demuestra en la operación de su fuerza poderosa, la cual ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Ustedes saben que la mayor demostración de poder demostrada en la Biblia es cuando el Señor resucita a Jesucristo de entre los muertos. Él es el primer nacido de nuevo. Él es el primerito. Nosotros le seguimos después a Él. Pero nunca nadie había sido levantado de entre los muertos. Y yo no, fíjense bien, no estamos hablando de la resurrección como la de Lázaro, ni del jovencito, de la viuda, ni nada de eso. No, ellos fueron resucitados en su cuerpo,
pero estamos hablando de un nacer de nuevo, de muerte a vida. Él tuvo que morir en su espíritu y el Señor lo resucita en su espíritu. Y no solo en el espíritu, también en su cuerpo. Porque acuérdense que Él muere, muertes son plurales. Él no tiene una sola, Él muere físicamente y Él muere espiritualmente también. Porque la muerte espiritual no es que dejas de existir, sino que es la separación de Dios. Y es la primera vez, por eso Él es la primera vez que Él se separaba de su Padre y le dijo, Elohí, Elohí, ¿por qué me has abandonado? Ahora comprende, Él es el primero en resucitar. Esa demostración de poder es el poder de resurrección que el Señor usó no solo para levantar a Cristo, pero para levantarnos a todos nosotros. Amén. Amén. Entonces es un poder tremendísimo, es el poder más grande que demostró el Señor. Imagínense, Él creó el universo, Él creó todo, pero donde Él se remangó la ropa y lo usó su brazo completo fue en levantar a Cristo de entre los muertos. Y aquí dice que ese poder de resurrección está en nosotros. ¿Qué te parece? Somos una bomba atómica dentro de nosotros. Y nosotros no hemos aprendido a soltar ese poder. Por eso Pablo, en vez de orar, Señor, dame esto, dame aquello, le está diciendo, muéstrame lo que tengo, lo que soy, el poder que tengo dentro de mí, porque eso es lo más importante. Ya con ese poder, ya con ese conocimiento de quién eres en Cristo, ya con ese conocimiento de tu llamado, de tu propósito, tú coges una seguridad que te comes al mundo. Te comes al mundo. Y el Señor puede hacer grandes cosas a través de ti. A Él le interesa que nosotros aprendamos estas verdades. ¿Ok? Para aprender estas verdades, vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Vas a tener que verte de la manera que Dios te ve. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cambió mi cuerpo? No. ¿Cambió mi mente? No. Lo que nació de nuevo fue mi espíritu. Amén. Entonces, en tu espíritu está todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso Él dice, toda bendición ha sido dada, toda bendición espiritual. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Dice Efesios 3:16, esta es otra oración de Pablo. Dice que Él les conceda del rico tesoro de su gloria ser fortalecidos y reforzados con gran poder en el hombre interior por su espíritu que mora en lo más profundo de su ser y personalidad. El espíritu de Dios mora en el centro de tu ser, que es tu espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces dice que Cristo, mediante su fe, habite y se establezca y more y haga su hogar permanente en sus corazones, que estén profundamente arraigados en amor, cimentados firmemente en Él. Él quiere que nuestra base, que nuestro fundamento sea Él, su verdad, su palabra. Pero para que esa palabra sea el fundamento en nosotros, tenemos que aprender las leyes de cómo opera la palabra de Dios. Y el Señor nos los enseña. Y vamos a ver cómo es que opera esa palabra. Amén. Amén. Dice, para que tengan, fíjate bien lo que dice el verso 18 del 3 de Efesios. Para que tengan el poder y sean fuertes para comprender y captar con todos los santos la experiencia de ese amor, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Yo en otra ocasión hablé de todo esto, no me voy a profundizar en esto, pero estas cosas las tienen que comprender. Cuando tú conoces el amor que Dios te tiene, se va todo temor. Amén. Nunca más vas a tener temor cuando tú recibes el amor de Dios. Muchos de nosotros no recibimos el amor de Dios porque todavía nuestra mentalidad
no ha sido renovada a la palabra de Dios, donde dice soy acepta en el amado. Él no está mirando mis errores, porque Él me mira a través de la sangre de Cristo. Soy una nueva criatura, todo lo viejo quedó atrás. Él ha hecho de mí algo nuevo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para mí. Yo no tengo que caminar con la cabeza baja. No tengo que avergonzarme de mi pasado. Mi pasado desapareció. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría del pueblo de Dios vive todavía con esa imagen tan pobre de sí mismo, porque el diablo se encarga a través de los pensamientos, de los recuerdos, de las emociones, de traerte todo lo mal que hiciste toda tu vida. Y cuando tú decides soñar, como la pastora Merian nos dice, hay que soñar, hay que visualizarte en cosas grandes. Cuando tratas de hacer eso, el diablo te trae a memoria todas las derrotas y las fallas que tuviste. Y dices, no, yo no voy a tratar otra vez porque no tienes aquella confianza y aquella seguridad de echar para adelante otra vez. Porque todas tus fallas están tan ahí. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu modo de pensar y verte como Dios te ve. Y de la única manera que tú te puedes ver como Dios te ve es a través de la palabra. Amén. La palabra es lo que determina tu identidad. Amén. Entonces tienes que buscar en la palabra todas las escrituras que tienen que ver con quién tú eres, lo que tienes y lo que puedes hacer en Cristo Jesús. La posición que tienes, la autoridad que tienes, a qué familia perteneces. Tú ya no le perteneces a la familia que tenías aquí en la tierra. Tú eres participante de la familia de Dios. Amén. 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 Entonces olvídate si tu familia era disfuncional, si tu papá era un borracho o yo no sé qué. Olvídate de esa familia porque Él ya te adoptó. Amén. Y es un Padre tan amoroso, tan perfecto. Tienes que dejar el pasado atrás. Eso es clave. Dice, olvidando lo que queda atrás, yo me empujo hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tuvo que olvidar su pasado y dejar todas las cosas horribles que él hizo atrás, porque él mató personas. Él hizo mucho daño a la iglesia de Cristo. Y tuvo que dejar eso atrás, y todo lo que Él nos enseña en la palabra se lo revela el Señor a Él. Por eso Él le dice, revélanos más, revélanos, Señor. Yo pido que a tu iglesia se le sea revelada la verdad de quién somos en Cristo y lo que Cristo logró para nosotros en esa cruz. Amén. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dice, para que realmente lleguen a conocer por experiencia el amor de Cristo, que supera con creces el mero conocimiento sin experiencia, para que seáis llenos con todo vuestro ser de toda la plenitud de Dios. Él quiere que nosotros caminemos en la plenitud de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar cuál es la plenitud de Dios? El Señor quiere que tú camines en esa plenitud. Pero ¿y de dónde la voy a sacar? Está dentro de ti. Donde Él está, ahí está toda su plenitud. Colosenses 1:9 dice, pidiendo, esta es otra oración, que sean llenos del completo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual, en una comprensión integral de los caminos y propósitos de Dios, en entendimiento y discernimiento de las cosas espirituales. Él está pidiendo por cosas espirituales. Para que vivan y se comporten como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entre tú más conoces a Dios, tú más vas a desarrollarte, tú más vas a ver la luz, tú más vas a ser alumbrado de quién eres, de la verdad, de tantas cosas. Entre tú más
conozcas de Dios, vas a conocer más de ti misma. Amén. Tú fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú sabías que tu espíritu es una copia carbón de Jesucristo. Eso nos cuesta digerirlo, nos cuesta percibir esa verdad tan profunda. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Y Él dice que somos uno con Cristo. Amén. El que ha recibido al Señor es uno con el Señor. No somos Cristo y yo, no, somos uno solo. Uno solo. Dice que Él nos ha hecho aptos. Dice, oramos para que sea fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para ejercitar toda clase de resistencia, perseverancia, paciencia, tolerancia con alegría. Hay un poder en ti que tú puedes pasar por cualquier cosa con gozo. No hemos llegado a eso y hoy vamos a ver el porqué. Dando gracias que nos ha capacitado y hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Él nos ha liberado y atraído a sí mismo, sacándonos del control y del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Te está diciendo que fuiste liberado, que fuiste redimido. Esa redención, esa liberación es un paquete completo donde te dice fuiste sanados. ¿Por qué está diciendo todo esto? Y entonces, ¿por qué yo me siento enferma? ¿Por qué entonces yo no estoy viviendo lo que esto dice que yo tengo? Hoy vamos a aprender cómo agarrar eso, cómo lograr captar eso. Y no vas a necesitar que oren por ti. Es más sencillo que eso todavía. Y así hay otras oraciones que puedo pasarles. Yo las tengo todas, yo las hago todas por mí. Está la de segunda de Tesalonicenses 1:11, la pueden leer en la casa. ¿Ok? El Señor quiere que tú sepas quién eres. Si lees todo el primer capítulo de Efesios, te dice que fuiste acepta en el amado, fuiste escogida. Fuiste sellada con el Espíritu Santo. Tu espíritu está sellado, blindado. Acuérdense que les dijo, no solamente que te estampó como propiedad suya, pero también selló. Ahí nada lo puede, ningún enemigo lo puede tocar. El diablo no puede tocar tu espíritu. Tu espíritu es perfecto, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Todas las bendiciones las tienes adentro de ti. Porque ahí está Dios. Y dice el Señor en Colosenses capítulo 2 que somos completos en Él. Que en Cristo habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Entonces, si yo estoy completa en Cristo, ¿por qué es que yo no tengo mi sanidad? Porque, ¿me entienden lo que les digo? Si nos ponemos a ver estas verdades, nos preguntamos, pero ¿y dónde está todo eso? No entiendo. Hay una discrepancia aquí porque no estoy viviendo todo lo que la palabra me está diciendo. Pues el Señor quiere que aprendas cómo recibir y cómo apropiarte de todo eso. Pero para eso vas a tener que aprender las leyes del reino. Y no es que alguien venga y te ponga la mano en la cabeza y te diga recibe sabiduría. No es así. Eso es lo que la mayoría de la gente quiere. Recibe la sanidad ahora. El Señor hace eso, claro que sí. Él sanaba a muchas personas. Pero esa no es la manera que Él quiere que su pueblo viva. ¿Ok? Él nos muestra cómo el reino de Dios. Ustedes saben lo que es el reino de Dios. Es todas las cosas lindas de Dios. El reino de Dios en el cielo. Allí no hay enfermedad, allí no hay pobreza, allí no hay angustia, allí no hay depresión, allí no hay opresión. Y Él quiere que eso tú lo vivas aquí. Y dice que el reino está dentro de ti. Estas son cosas espirituales. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder
nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad, mediante el conocimiento pleno y personal de aquel que nos llamó por y para su gloria y excelente virtud. Por medio de ellas nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas. Me las ha concedido todas. ¿Y dónde están entonces? ¿Dónde están? Dice Colosenses, bueno, eso ya se los leí. Ahora miren lo que dice Lucas 17:21. Dice, y no dirán, miren, aquí está, ni miren, ahí está, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar y vivir en ese reino. Dice, el reino está dentro de nosotros. La sanidad que buscas está dentro de ti. La libertad que buscas está dentro de ti. Vamos a ver las leyes que Dios ha establecido, que es como funciona el reino de Dios. Porque si vamos a que ese reino sea manifestado en nosotros, nosotros tenemos que saber las leyes del reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cómo funciona? Entonces vamos a Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora lo voy a leer en inglés para que ustedes oigan. A veces se entiende mejor en inglés que en español. Y dice, while the earth remains, seed, time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Dice, seed time and harvest. O sea, semilla, se siembra, dice, tiempo y cosecha. En inglés es seed, time and harvest. ¿Me entienden? Y dice que esta ley no va a parar nunca, así como va a haber invierno y verano, así como va a haber todo lo que él dijo aquí, summer and winter, día y noche, nada de esto va a cesar. Estas son leyes establecidas de Dios, ¿ok? Entonces dice que el reino, entonces ahora vamos a ver cómo explicó el Señor Jesús el reino de Dios. Vamos a seguir aquí. Si nosotros no comprendemos estas cosas, nosotros no vamos a comprender cómo recibir y exteriorizar ese reino que llevamos dentro. ¿Ok? Como les dije, tu espíritu ya es perfecto y toda esa plenitud está dentro de ti. Déjame pasar la siguiente paginita. Ok. Efesios 4:17 nos dice que nosotros ya no podemos seguir pensando como el mundo piensa. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar porque el mundo tiene su entendimiento entenebrecido. Mira lo que dice la 4:17. Así que esto digo y testifico en el nombre del Señor, como en su presencia, que ya no deben vivir como los paganos, los gentiles, en su perversidad, en la necedad, vanidad y vacío de sus almas, y la futilidad de sus mentes. Hemos hablado de la mente, cómo la gente vive en la mente y en la carne. ¿Es o no es? Así es. Que la mayoría de los cristianos caminan por las cosas que le vienen a la mente y por las emociones que sienten. Y así es como toman sus decisiones. Si me duele, grito. Si me enojo, le doy una patada pentecostal y me defiendo, reaccionando en la carne y en los pensamientos constantemente. Aún en Efesios nos dice, en aquel tiempo vivíamos en los pensamientos y en los deseos de nuestra carne. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar. Dice, su entendimiento, hablando de las personas que caminan en su carne y en sus emociones, dice, su entendimiento moral está oscurecido y su razonamiento nublado. Ellos no tienen revelación.
de lo que es correcto, de lo que es verdad, de lo que Dios te quiere decir, cómo hacer las cosas correctamente, porque no están buscando en su espíritu, están reaccionando en lo que sienten, en el enojo, porque el marido no sé qué, y porque el hijo te dejó regada toda la casa, y porque ya no los aguanto, y porque no le gustó tu comida, y óyeme, así vivimos. Y dice, su entendimiento moral está oscurecido y su razonamiento nublado. Están alejados de la vida de Dios sin participar en ella. Claro, no están participando de las cosas buenas de Dios, a pesar de que las llevan dentro. A la ignorancia, esto se debe a la ignorancia, la falta de conocimiento y percepción, la ceguera voluntaria que está arraigada en ellos debido a la dureza de su corazón, a la insensibilidad de su naturaleza moral. Han desarrollado altamente sus sentidos, su carne, sus emociones, su intelecto, pero han dejado las cosas espirituales a un lado, totalmente. No saben cómo operar de esa manera. Y dice, en su apatía espiritual, cuando estamos hablando de apatía espiritual, no me digan que hoy, pero yo vengo a la iglesia todos los cultos. Yo estoy en 40 ministerios. Yo le sirvo al Señor. Eso no te hace una persona espiritual. Eso te hace una persona bien ocupada. ¿Me están oyendo? En su apatía espiritual se han vuelto insensibles e imprudentes. Mucha gente cree que porque vienen a la iglesia ya le sirven al Señor. Eso no es servirle al Señor, eso es ser servido. Y dice, y se han entregado a una sensualidad desenfrenada. Vamos a saltar al verso 22. Dice, despójense de su antigua naturaleza, sacúdanse de eso, desechemos su viejo yo no renovado, la cual caracterizaba su anterior manera de vivir y se corrompe por las pasiones y deseos que surgen del engaño. Renuévense constantemente en el espíritu de su mente. Vas a tener que renovar tu mente. Y dice, tengan una actitud mental y espiritual renovada y revístanse. Hay que hacer algo. Vas a tener que despojarte de lo viejo. Vas a tener que renovar tu manera de pensar y vas a tener que revestirte de la nueva. Amén. Hay algo que hacer. Esto no va a ser por osmosis. Dice, revístanse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Segunda de Corintios ya nos dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mira lo que dice Romanos 12. Estoy dándoles base a lo que voy a entrar. ¿Me están comprendiendo? Les estoy dando pruebas de escrituras que están apoyando esta verdad que yo les estoy trayendo. Porque yo no quiero hablar de mi opinión, yo quiero traerles lo que Dios dice. Mi opinión no sirve para nada. Yo ya dejé mi opinión hace rato a un lado. Romanos 12 dice, por tanto, hermanos, les ruego, considerando las misericordias de Dios, que hagan una decisión y dedicación de sus cuerpos, presentando sus miembros y facultades como sacrificio vivo, santo, dedicado, consagrado y agradable a Dios, que es su servicio racional y adoración espiritual. No se conformen a este mundo, a esta era, modelando y adaptando sus costumbres externas y superficiales. Transformaos mediante la renovación completa de vuestras mentes, con sus nuevos ideales, su nueva actitud, para que comprueben. ¿Para qué tienes que renovar tu mente? Dice, para que compruebes por ti mismo cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto a su vista. La voluntad de Dios es que tú seas bendecida. La voluntad de Dios es que tú camines en señorío en esta tierra. Para eso murió Cristo. La voluntad de Dios es que tú tengas tanto dinero que le puedas dar a los pobres y que puedas hacer una diferencia en la vida de ellos, no solo para darles el dinero como los comunistas, pero para hacer una diferencia en la vida de personas. Amén. Con sabiduría.
El Señor dijo, los pobres siempre los van a tener. Y quiero decirle que el Señor Jesús era capitalista. Él no era comunista. A uno le dio 5, a otro le dio Dios, a otro le dio 1. ¿Por qué la diferencia? Porque dijo que a cada cual se le da de acuerdo a su capacidad. Satanás viene en contra de Adán y Eva a través de sus pensamientos. Y es una estrategia que todavía está usando. Mientras tú vivas en tus pensamientos, en tus propias ideas y no cambies tu manera de pensar, Satanás va a manipularte y por tus propios pies vas a caer. Todo lo que él te trae es muerte. Génesis 3:1 le dice la serpiente, ¿es posible que Dios haya dicho no coman de todo árbol del huerto? Pero la serpiente responde a la mujer le responde y después le dice, no morirás. Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Hay gente que le cree más al doctor que a Dios. Hay gente que le cree más al abogado que a Dios. Vas a tener a quien tú obedezcas lo que ellos te traen. Si el doctor te dice, tienes el cáncer, no doctor, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Dios dice que no es mío, yo no lo recibo, no lo tengo. Quédese con él usted si quiere, pero a mí no me lo engancha. No, rehúso. Amén. Y voy a pelear con uñas y dientes contra esa enfermedad, porque no me pertenece. Y yo tengo autoridad sobre toda enfermedad. Yo tengo autoridad sobre todo demonio. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque Dios me lo dijo y yo he decidido creer lo que Dios dice. Amén. Y yo vivo por lo que Dios dice. Amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. A través del conocimiento de las leyes de Dios, de su palabra, de estar tiempo con Él, nosotros vamos a poder crecer y ser iluminados y poder cambiar nuestra vida. Ahora viene a lo que yo quería llegar. Porque, fíjate bien, si tú no cambias tu manera de pensar, la palabra de Dios dice que de acuerdo a como tú piensas, así tú eres. Proverbios 23:7. Mientras tú sigas viéndote de esa manera, que la manera que te ves derrotada, que no puedes, que no tienes disciplina, que no aprendiste nada, que esto y lo otro, no vas a poder salir adelante. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Es Él. Así lo dice. Ahora vamos a aprender de la boca de nuestro Señor Jesús cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la palabra de Dios. Vámonos a Marcos 4, verso 1, y vamos a hablar de la parábola del sembrador. Todos aquí ya han oído esa parábola, todos. Pero yo hoy quiero que la oigan de otra manera. Por favor, recíbanme, porque de verdad que van a aprender algo importantísimo. Yo también la había oído muchas veces, pero esta vez he visto algo que yo no veía antes. Y es la clave. Es como el missing link de lo que nosotros necesitábamos. Y lo vamos a poner todo junto la semana que viene. Pero por hoy solo tenemos tiempo para esto. Ay, mi madre. ¿Me van a dar tiempo? Sí. ¿Me van a dar tiempo? O si se tienen que ir, se pueden ir. Pero es que esto es demasiado importante. Dice, Marcos 4:1. De nuevo comenzó a enseñar junto al lago. Estaban ahí, había una multitud y el Señor les empieza a enseñar en parábolas. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y le dice, les enseñó muchas cosas en parábolas, ilustraciones y comparaciones que acompañan las verdades para explicarlas. Él usaba cosas naturales para enseñarles cosas espirituales. Le dice, presten atención, dice el Señor. Miren, dice, un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra no era profunda.
Al salir el sol se quemó y como no había echado raíz, se secó. Otra semilla del mismo tipo cayó entre espinos y los cardos crecieron y se apiñaron, ahogándola por completo y no dio fruto. Otra semilla cayó en tierra buena, adaptada y dio fruto, creciendo y creciendo y rindió hasta 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Todos tenían orejitas, pero él les está diciendo, oigan la verdad espiritual que yo les estoy presentando en esto. Y dice, cuando estuvo solo, los 12 apóstoles comenzaron a preguntarle sobre las parábolas. Y les dijo a ustedes, él empezó a enseñar en parábolas. Porque estaba rodeado de mucha gente que no eran creyentes de verdad. Estaban ahí criticándolo y qué sé yo. Mira lo que les dijo. A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios, es decir, los secretos y designios ocultos a los impíos. Pero para quienes estén fuera de nuestro círculo, todo se convierte en una parábola. El Señor esconde estas verdades de los impíos, de los incrédulos. No las esconde de nosotros, las esconde para nosotros. Busca y encontrarás. Abre. Si tú le pides al Espíritu Santo que te explique una parábola, Él te la va a explicar, te lo aseguro. Te lo aseguro. Si tú te pones a hacer tu research, tu investigación, empiezas a buscar, vas a encontrar. Te lo digo porque cuando yo me encuentro con algo que no entiendo, ahí ya me tienes buscando en todos los comentarios, en todas las Biblias, en todas las distintas traducciones, hasta que el Señor de repente me dice, es esto. ¡Wow! Y ahí me ilumina, ahí yo recibo y hago mis oraciones de Efesios todos los días. Yo necesito saber estas cosas. Yo necesito entender cómo funciona el reino. Y dice, dice, esto se le ha escondido a ellos para que miren y miren, ni vean ni perciban, oigan y oigan, pero que no lo capten. No sea que se arrepientan y les sea perdonado su rechazo voluntario de la verdad. Esta gente no quería nada de eso. Esta gente no quería nada con el Señor. Estaban ahí criticando. Entonces estas verdades Él las guardó para sus hijos. La sabiduría de Dios es para sus hijos. Está dispuesta para ti y para mí, no para el mundo. Y les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues pueden comprender todas las parábolas? Les está diciendo, si no comprenden este principio, ustedes no van a entender nada de lo que les estoy enseñando. No van a entender cómo es el reino de Dios. Él está diciendo, el reino de Dios es como cuando un hombre tiró semilla en la tierra y les está dando parábolas. Si nosotros agarramos los 4 evangelios y ponemos las enseñanzas del Señor y vemos las parábolas, vamos a ver que habían 13 parábolas. En un solo día Él les enseñó del reino con un montón de parábolas que la mayoría se trataba del reino, de cómo funcionaba el reino. ¿Se acuerdan? Es como una semilla de mostaza, es como cuando siembras esto, es como constantemente el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios es así. Es como el hombre que tira que vende todo para coger una perla. ¿Se acuerdan? Todas esas son parábolas que Él dio en un solo día. Estaba enseñando acerca de cómo funciona el reino. Y le dice después, ahora oigan bien la explicación. El sembrador siembra la palabra. Esto se trataba no solo de la palabra, pero se trataba del terreno donde caía esa palabra. Hay personas que oyen verdades espirituales y están oyéndolas y se alegran. Por lo menos yo brinco de alegría cuando encuentro respuestas. Pero yo puedo estar feliz con lo que me están enseñando y la que está al lado mío se está durmiendo.
Y eso pasa en la iglesia constantemente. Hay unos que están en el teléfono, están en el Twitter, están texteando, están no sé qué, haciéndose selfies, yo no sé. Mientras que el pastor está dando unas tremendas verdades espirituales desde ese púlpito. Se están cabeceando. Dice, los que están a lo largo del camino, primero que nada, la semilla es la palabra. Fíjense bien. Habla de la semilla. Esta parábola que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino son aquellos que tienen la palabra sembrada, pero cuando la oyen, Satanás viene enseguida y les quita el mensaje que se ha sembrado en ellos. Mira, esto no se trata de cómo aprender a tener una hortaliza de vegetales. Esto está hablando de cómo funciona la palabra de Dios en las distintas personas y cómo la reciben. No solamente habla de los terrenos de cada. El terreno es el corazón de nosotros, de cómo la recibimos, pero también habla del proceso. Fíjate bien, del proceso que la mayoría de nosotros tenemos que pasar para llegar a ser una tierra fértil. Amén. Porque no todos empezamos como tierra fértil. Muchos venimos a los pies del Señor endurecidos, que ni nos importa, como esta es la primera tierra de que se fue tirada al camino. Ok, no le hizo caso, no la entendió, no le hizo caso. Inmediatamente Satanás se la robó. Inmediatamente, porque no entendió. Ahí también entran los predicadores que te hacen unas prédicas tan complicadas que nadie les entiende. Y te traen unas palabras tan, wow, tan sofisticadas. Agarraron el diccionario ahí y sacaron las palabras más largas que encontraron. Nadie les entendió ni papa, pero ellos creen que son muy inteligentes. Ellos creen que hicieron tremenda prédica, muy educados. Un comunicador tiene que ser sencillo en la palabra que va a dar. Porque si el muy inteligente te entendió y el muy bruto te entendió, eres muy buen comunicador. Porque los dos te entendieron. Cuando la palabra no se entiende, acuérdense, esta parábola está en 3 evangelios. ¿Ok? Y en uno de ellos dice que esta primera tierra fue tierra donde no entendieron la palabra. Y Satanás se la robó inmediatamente. Dice, de la misma manera, los que están sembrados en terreno pedregoso son aquellos que al oír la palabra, al instante la reciben, la aceptan y la acogen con alegría. Y no tienen raíz verdadera en sí mismos y por eso perduran por un corto tiempo. Luego, cuando surge la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se ofenden, tropiezan y se apartan. Los que son sembrados entre espinos son otros que oyen la palabra. Entonces los afanes y las ansiedades del mundo, las distracciones de este siglo, el placer, el deleite, el falso glamour, el engaño de las riquezas, el anhelo y el deseo apasionado por otras cosas se infiltran, ahogan y sofocan la palabra y ésta se vuelve infructuosa. Y los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben, la aceptan, la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros hasta 100 por uno. Sí, que las personas traigan hoy la ofrenda aquí adelante, solo dales el sobre. Okay. Dice, esta parábola es una clave, es una llave para desenllavar todos los demás, todas las demás cosas espirituales, todas las demás cosas que el Señor quiere que aprendamos. Esta es la llave, porque así funciona el reino. Mira, nada funciona en el reino de Dios sin semilla. No hay vida sin semilla. ¿Hay comida sin semilla? No. ¿Hay trigo sin semilla? ¿Hay maíz sin semilla? No hay. ¿Hay pollo, gallina, cerdo sin semilla? No hay. Todos los animales vienen de una semilla. ¿De qué estás hablando, Marta?
De cuando hay una unión entre los dos, entre el macho y la hembra, él suelta la semilla en la hembra y ella se embaraza. Ni los animales, ni la comida, ni los hombres, todos venimos de una semilla. Todos. Todo en el reino de Dios funciona como una semilla. Y dice que la palabra de Dios es como una semilla. Amén. Amén. Por eso es que esta parábola es tan importante, porque van a ver cómo funciona la semilla, porque así funciona la palabra. Esto es demasiado profundo, mis hermanos, y nunca le hemos prestado atención. Hemos estudiado esta parábola muy superficialmente. El principio de cómo crece una semilla es una ley. Se siembra la semilla, tiempo y cosecha. Aquí todos queremos que sea microwave. Ora por mí ya para yo recibir. ¿Tú quieres sanidad? Vas a tener que sembrar semilla de sanidad. ¿Tú quieres prosperidad? Vas a tener que sembrar semilla de prosperidad. Si tú miras a una persona, regando la tierra, o hasta orando por la tierra, quitándole la maleza, echándole fertilizante, orando, suplicándole a Dios por aquella cosecha y cuidando aquella tierra. Sería una locura si ella no le metió la semilla primero. ¿Es o no es? Si una mujer quiere tener hijos, le puede rogar a Dios, clamar a Dios que oren por mí, que puedo hacer ayuno para que Dios me embarace, pero si no te metes en la cama con tu marido, no te vas a si no entra esa semilla, no va a pasar nada, mi hermana, y pueden orar por ti para el resto de tus días, no te vas a embarazar, porque funciona como una semilla. ¿Me entienden? La palabra de Dios funciona de la misma manera. Entonces, si no hay semilla en ti para recibir una cosecha de lo que tú estás esperando, si tú siembras una semilla de mango, ¿qué vas a recibir? Mango. Si tú vas a sembrar una semilla de limón, vas a recibir limón. Si tú vas a sembrar la palabra de Dios de sanidad, ¿qué vas a recibir? Sanidad. Exactamente. Y esto nos va a mostrar, esta parábola muestra el proceso que pasa la semilla, no solamente los distintos tipos de tierra, porque el problema no es la semilla. La palabra de Dios en Pedro dice que la semilla es incorruptible. La semilla es incorruptible. El problema está en la tierra donde fue sembrada. Donde fue sembrada. Así mismo. Dice Mateo 13:19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la capta ni la comprende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Vimos cómo esa persona vive superficialmente, su entendimiento oscurecido. Vamos ahora a la tierra pedregosa. La número 2, dice, la acepta con gozo. Dice, la que cayó en tierra pedregosa aceptó la palabra. La aceptó con gozo. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué tremendo lo que acabo de descubrir! ¿Verdad? Pero lo retiene por muy poco tiempo porque no tiene profundidad de raíz. No ha hecho raíz. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate bien. Nosotros le pedimos al Señor que nos dé un milagro. Nosotros queremos que sea de microwave. Queremos que el día que la oímos la palabra, al mismo día recibimos la sanidad. Al mismo día que lo oíste desde el púlpito, Dios dice que yo estoy sana, entonces estoy sana. Pero ¿a dónde está la semilla? ¿Has permitido que la semilla se desarrolle?
que tenga su tiempo de crecimiento, que eche raíz profunda. Si Dios, tú le pides a Dios un árbol grande, un ministerio grande, frondoso, pero no tiene raíz, ¿qué pasa con esos árboles que vino el huracán y los vimos volteados? Vimos que las raíces no eran profundas, estaban por encima toditas. Mira, Dios no te puede dar un ministerio de 1000 personas, una iglesia grande, porque el día que un pájaro se va a poner en tus ramas, te vienes abajo. Vas a tener que pasar por el proceso. Andrew Womack cuenta de este hombre que él recibió al Señor y estaba tan enamorado de las cosas del Señor que empezó a viajar con otros predicadores, hasta empezó a predicar la palabra, se volvió un hombre de fe, ¿verdad? Pero él era un farmer, ¿cómo se dice? Un granjero. Entonces vino ya el tiempo de la cosecha del wheat, del trigo. Entonces él se va al banco, como había estado viajando y tan ocupado, se fue al banco y pidió un préstamo de $500,000. Esto es una historia real. $500,000. Compró las semillas, sembró yo no sé cuántos acres de semilla, pero esperó hasta el último momento para hacer su siembra y le pide al Señor una cosecha sobrenatural, que acelerara el crecimiento de esa semilla, porque lo hizo una semana antes de que empezara la cosecha del trigo. ¿Qué le pasó? Perdió todo. El banco se le vino arriba y le fue a decir a este hombre, pero ¿cómo es posible? Yo soy un hombre de fe, esto no me funcionó. Y le dice, ¿sabes por qué no te funcionó? No es la culpa de Dios. Tú no respetaste el proceso de la semilla. Tú no respetaste la ley de la siembra, tiempo y cosecha. Correcto. Entonces la gente quiere la cosecha sin tener que pasar el proceso. Y todos nosotros nos podemos ver en cada una de estas tierras. Cuando empezamos que no entendemos nada, pero después la aceptamos. Y la mayoría de los cristianos están en esta etapa de crecimiento. Oyeron la palabra el domingo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que acaba de predicar el pastor! Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Yo todo lo puedo. Yo no me voy a dejar caer porque el más grande vive en mí, no sé qué. Y al día siguiente, lunes, te llaman del banco que no has pagado tal cosa. ¡Ah! ¿Y qué voy a hacer, Dios mío? Y empiezas a llorar y empiezas a preocuparte. O que el marido te hizo yo no sé qué cosa, que el hijo te hizo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No tenías raíz. La palabra que se enseña aquí es para que te la lleves a la casa, medites en ella y permitas que el proceso tome lugar donde haga raíz. Amén. A mí me impresionó una foto que vi de una piedra enorme, pero era un boulder, una cosa de esas piedras como de granito súper duras. En una de los cracks, en una de las hendiduritas, cayó una semillita. Ahí había humedad, donde caía la lluvia, pero era piedra, ahí no había nada. La semana que viene les voy a traer imágenes para que vean. Pues ustedes saben que esa semillita, con un poquito de tierra, de suciedad que le caía, empezó a crecer en esa piedra y llegó al punto que partió la piedra en dos. Penetró. Eso te da una idea de lo poderoso que es la semilla, el poder que hay en una semilla. Ningún científico te puede explicar cómo de una semillita de este tamaño te salen frutos, te salen de todo, te sale mango, te sale... No entienden cómo cuando los niños son concebidos, que es una cosita así, eso empieza a crecer. Hay vida en esa semilla.
y empieza a crecer y se desarrolla para lo que estaba supuesta a desarrollarse. La palabra de Dios, si es de sanidad lo que necesita, si es de prosperidad lo que necesita, tiene el poder intrínseco en ella misma para desarrollarse si está en las condiciones correctas, si la cuidas, si la riegas, si meditas en ella, si le quitas, acuérdense, la tierra otra que tenía tantas espinas, esta tenía poca profundidad, la segunda tenía poca profundidad de raíz. Por eso, cuando vino el problema, se vino abajo. Porque no había la raíz suficiente para sustentarla. Y ahí estamos la mayoría de los... En el nombre de Jesús, no Señor, no estamos ahí más. Declaramos que vamos a permitir que la semilla de la palabra de Dios haga raíz en nosotros. Amén. Porque vamos a ser como árboles frondosos. Han visto, dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece. Se hace el árbol tan grande donde llegan los árboles y toman lugar en ella. Se hacen nido en ella. Nosotros estamos supuestos a llegar a ese nivel de crecimiento, pero siembra, tiempo y cosecha. Tienes que respetar la ley de la siembra y la cosecha. Tienes después la tercera etapa. Yo creo que la deberíamos dejar para la semana que viene, ¿les parece? Sí. Vamos a dejarla para la semana que viene, porque también le quiero traer cómo funciona nuestro espíritu cuando tú siembras eso en tu espíritu. Y vamos ya a cerrar esta enseñanza y yo les sugiero que la oigan 20,000 veces. Amén, que Señor. Esa enseñanza y esa palabra les penetre hasta adentro para que ustedes puedan estar arraigados en la palabra de Dios. Amén. Porque solamente cuando tú logras que esa palabra haga raíz en ti, se establezca en ti, es que se conecta con el poder de Dios. Cuando abre, pasa a través de tu entendimiento y llega a donde está el poder. ¿Dónde dijimos que estaba el poder de Dios? En tu espíritu. Esa semillita que estás poniendo en tu cabecita, porque al comienzo lo único que la tienes es en tu cabecita. Tienes que hacer raíz en tu alma, raíz, y llenarte de raíz y tener la fuerza suficiente esa raíz. Tú sabías que si el arbolito es de este alto, digamos que el árbol es de este alto, la raíz va como 7 veces más profundo que el alto del árbol. Si tú puedes ver lo que está en la raíz de un arbolito, tú vas a ver que las raíces son mucho más grandes que lo que sale ahí arriba. Tiene que primero penetrar bien profundo. La palabra de Dios, como una semilla, tiene que penetrar, llenar tu mente al punto que estás total 100%, 100% convencida, y le permites, la abrazas, la cuidas, no dejas que se aparte de tus ojos, no la sueltas. Es aquello que la protege, le quita todo el huir, le quitas todo lo que viene, porque van a venir la persecución, van a venir la aflicción, van a venir los que te critican. Y después, cuando pasas de esa etapa, entras a la otra, donde es que ya la tienes, estás feliz, está ya, wow, ya sientes como que has hecho un avance, pero de repente te vuelves tan ocupada con tantas trajines en la vida que sueltas el cuidado de la palabra. Esa es la tierra número 3. Amén. Entonces vas a tener que pasar cada una de esas etapas hasta llegar a que tu tierra sea fértil, perfecta, para que ahí pueda esa semilla crecer y agarrar el poder de Dios que está dentro de ti. Y vamos a ver cómo se suelta eso para afuera. Amén. Amén. En la semana que viene. Amén. ¿Aprendieron algo? ¿Valió la pena? Amén. Gloria a Dios, porque si aprendemos esto, mis hermanos, gigantes espirituales. Gigantes espirituales, mis hermanos. Esto es para ponerlo por